Has mencionado bastantes veces tu amor por las ventas. ¿Qué Sí. es lo que amas de las ventas? ¿Por qué te gusta vender? Sí. Si es un trabajo horrible. No, no, no digo que Antiguamente sea, no dirían. digo que sea horrible, pero es verdad que a veces puede ser un poco frustrante. Yo en Nomu, Sí. bueno, Javi, somos tres socios también, Luis, que es la parte más de tecnología, y Javi y yo estamos Ujú. más de cara al cliente e intentando vender. Y es verdad que a veces sí que puede ser un poco frustrante. Entonces, ¿por qué? Mm. ¿Dónde ves tú el amor, el amor a las ventas? Muy, muy buena pregunta. Yo principalmente dos cosas. Bueno, para mí las ventas no es otra cosa que solucionar problemas, ¿no? Acercar soluciones ante una necesidad, sea la que sea. Entonces, el hecho de buscar de forma creativa, eso es todo el proceso, ¿no? El cómo conectas con la persona, te interesas de forma genuina, le haces mil preguntas realmente para entender. Y entonces, en el momento en el que está, digamos, medio entrelazada esa base de conexión inicial, a partir de ahí ya puedes empezar a dibujar, ¿no? Un futuro. Eh, Vendamos lo que estemos vendiendo o incluso estemos más o más lejos o más cerca del proceso, del punto de compra, ¿no? Entonces, para mí es eso, el realmente entender qué es lo que tú necesitas o qué problema estás teniendo, qué dolor, y yo buscar la forma creativa de solucionártelo con ese aporte de valor eh, adicional, ¿no? Para mí es eso y es todo conexiones. Yo soy una persona de personas, o sea, si bien es cierto, soy muy business oriented, soy muy analítica, soy estratégica, soy muy de cifras y obviamente el business es business y siempre va a estar ahí y eso te pone a mil, Ujú. pero para mí la base de todo es la persona, ¿no? Entonces me gusta eso, o sea, me gusta todo ese proceso de trabajar la conexión y al final conseguir juntos un punto común, ¿no? Una meta. Yo creo que es eso, sin Mm. duda. También hay una parte muy psicológica, ¿no? Sobre todo a la hora de negociar, bueno, hay un montón de libros y de vídeos y demás, pero ahí es como un tira y afloja súper psicológico. Sí, sí, y hay mucha teoría efectivamente Ujú. y obviamente pues yo creo que las personas que tenemos ciertas habilidades pues más innatas, quizá nos sale de forma más natural vender, eh, otras veces pues tienes que trabajarlo un poquillo más o hay ciertas partes del proceso que se te puedan atascar. Pero es eso. O sea, al final es un proceso, pues bueno, muy, muy artesanal que tienes que ir sofisticando, que obviamente ahora con todas las herramientas que tenemos podemos ir acelerando, pero es exactamente eso. Mm. Mm. ¿Y crees que que hay que especializarse en algún sector o mercado para vender? ¿O tú crees que si sabes vender una cosa puedes aplicar partes, ¿no? Porque imagino que no todo, pero partes de esa habilidad a otros sectores que no tengan nada que ver. Mm. Yo creo que la persona que es buena en ventas al final vende cualquier tipo de producto en cualquier tipo de sector. Obviamente, pues tendrás cierto tiempo, ¿no? De comprensión bien de la industria, de entender el producto, entender quién es tu interlocutor, qué necesita, qué objetivos tiene. Eso, pues dependiendo de dónde estés, te puede llevar más tiempo o menos. Pero al final, esta habilidad de ponerte en los zapatos del otro, de entender muy bien qué dolor tiene y empatizar, llegar a un punto de empatizar y de esa conexión o inteligencia emocional tan avanzado que al final habla su mismo idioma, ¿no? Entonces, yo te lo digo desde la propia experiencia de haber vendido viajes de lujo, lunas de miel, en las que al final yo teniendo pues yo hacía, vamos a decir, viajes a medida, ¿no? Entonces, no venían unos novios diciéndome, oye, podían decirte, oye, me quiero ir a recorrer Sudáfrica a caballo, que eso era como algo muy concreto, pero también había gente como que se dejaba sorprender. Y yo me acuerdo, o sea, te voy a poner ejemplos de diferentes etapas, ¿no? Pero yo me acuerdo que súper jovencita, los tenía sentados en una sala increíble y yo les hablaba de destinos, o sea, el que no había pisado, o sea, les hablaba de África, o sea, de Botswana, o sea, de miles de sitios con un nivel de detalle.
de precisión, como de inspiración que te decían, joder, has estado muchas veces, ¿no? Y era como, o sea, no. Y es ¿cómo llegas a ese nivel de, ¿sabes? De especialización? Lo mismo en tecnología, no sé, habiendo vendido pues software para en retail, pues mundo automoción, en mundo pues salud y fitness, no sé, educación, bootcamps de coding. Ujú. Me preguntaban, oye, tú eres programadora, ¿no? Como, no, pero al final te metes en su lenguaje, ¿no? Y obviamente te lleva un tiempo hacerte Mm. a ese nivel de expertise, pero es brutal la capacidad de la gente de ventas de adaptabilidad y de mimetización con el sector y con la persona con la que tienes delante, ¿no? Mm. Sí, 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 no, obviamente hay que conocerse el producto o el servicio mejor que nadie, vamos. O sea, ahí sí que hay que hacer un análisis, yo creo que también del sector un poco y de la competencia, ¿no? No solo tu propio producto o servicio, sino de lo que hay un poco ahí fuera. Sí, eso es. Y al final, o sea, siempre tienes que intentar ir un paso por delante y luego, por otro lado, el hacer muchas preguntas y las preguntas adecuadas para entender muy bien pues a qué reto te enfrentas, las necesidades de la persona, ¿no? O de la empresa con la que vas a empezar a colaborar o intentas colaborar. La curiosidad es clave, ¿no? Y con eso tú al final recoges muchísima información con la que dar forma a luego pues tu pitch y el cómo vas a conducir y a presentar el valor que aportas, ¿no? Entonces sí, en definitiva eso es clave, ¿no? Yo tengo una pregunta bueno, la verdad que viene un poco bien al caso porque nosotros queremos el año que viene poner un foco pues a tener más clientes de otros países, ¿no? ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo empiezas a vender en otros países? ¿Y hay diferencias dependiendo de dónde quieras vender, del país o del continente incluso? Sí, 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 sí. Esa es una muy buena pregunta y espero poder darte una respuesta que te sea útil, porque la realidad es que yo creo que no hay una estrategia que siempre funcione y sea replicable, ¿sabes? Ya, ya, ya. Em, yo creo que al final tú tienes que conocer muy bien el valor que aportas, a qué tipo a qué tipo de perfil de cliente te diriges, y lo mismo, ¿no? Pues qué pains tienen, o sea, qué dolores tienen, qué objetivos, cómo te diferencias tú de otros competidores. Entonces, esto al final sí que puede ser bastante homogéneo en otros mercados, pero hay muchísimos matices. La forma de vender no es la misma en España que en Reino Unido, que en Francia, que en Brasil, que en Estados Unidos. Y ese componente local, de comprensión de cultura, formas de trabajo, procesos, cómo te acercas, qué herramientas se utilizan, qué canales, son muy importantes, ¿no? Porque te pueden llevar al fracaso absoluto. Pero vamos, ejemplos como, pues no sé, hay en países en los que pues LinkedIn funciona de la pera para generar conversaciones potentes que te lleven luego a una posterior reunión, pero hay otros en los que no se le presta atención, ¿no? Y necesitas pues hacer una estrategia un poco más enfocada en email o combinar diferentes canales siempre es adecuado, ¿no? Luego la comunicación, llamadas en frío, hay que ver dónde enfocarlas y cómo y en qué momentos según el mercado en el que trabajas. Mensajería un poco más directa, ¿no? Ahora pues estamos empezando, se ve en muchísimas empresas o industrias que se empieza a vender también por WhatsApp. En Mm. otros países esto es impensable, ¿no? En otros incluso WhatsApp ni existe. Entonces, bueno, hay muchos matices que hay que tener en cuenta cuando quieres aterrizar en un mercado nuevo y adaptarte para no cagarla. Y Mm. luego también hacer un buen market research, ¿no? O sea, cómo está este mercado, dentro de lo que yo tengo que ofrecer, qué otros competidores hay, qué ofrecen, por qué van por aquí, por qué no. Hacer mucha investigación y ser muy curioso, escuchar y sobre todo estar muy dispuesto a experimentar e iterar constantemente, porque lo que te ha funcionado en un mercado no te puede no funcionar en otro exactamente de la misma forma, pero igual aplicas
pues ciertos matices en el proceso o comportamientos o estrategias y ahí de pronto obtienes una respuesta más positiva, ¿no? Yo creo que es eso. Y luego algo muy importante también es las expectativas. No pensemos, seamos realistas, ¿no? Realistas tirando a conservadores. No nos tiene que funcionar igual, tampoco a nivel de métricas, no tienes histórico, entonces ir con una mente muy abierta y muy de oye, entender los primeros datos y a partir de ahí ir definiendo, pues, o ajustando o calibrando esta estrategia que vamos a seguir. Pero es un temazo la expansión a otros mercados, sí. Sí, sí. Además, creo que hay algunos países en los que tienes que conocer a alguien de dentro o si no es bastante difícil, ¿no? Tienes que ir acompañado de gente del propio país. O sea, te lo digo porque yo estuve viviendo en China y ahí lo comentaban siempre. O conoces a alguien de aquí Oh, es muy jodido. y aún así es posible que te copien y te echen al poco tiempo Ujú. o no entras, vamos. Sí, o incluso, mira, China es bueno, es que China es un ejemplo como súper extremista, ¿no? Sí, Pero teníamos, bueno, diferentes momentos que hemos tenido con gente que trabaja en ventas para mercado chino, ¿no? Y nos decían qué diferente es la forma de vender, cuánto tiempo tarda en cerrar un deal, y cuántas veces me los tengo que llevar a comer. Y todas las comidas terminan con Bayu, ¿no? Que es este sí, licor tan ligero, ¿no? joder. Uf, Entonces es como, y esto aquí, bueno, ojo, en España dices, también varía por sectores, ¿no? Dices, hay sectores en los que se requiere mucho la presencialidad y este tipo de rituales, más de, oye, me voy a tomar un café, te invito a comer, o incluso te llevo al palco de Bernabéu a ver un partido, ¿no? Y en otros en los que pues toda la interacción pues digital, muy straight to the point, varía muchísimo. Y efectivamente es lo que tú has dicho. O sea, en mercados como China, si no te abren la puerta con alguien local es bastante complejo. Pero bueno, todo depende también del tipo de compañía en el que trabajes, el pulmón financiero que tengas, los claro. tiempos que manejes, la paciencia, ¿no? Tu budget. Al final eso va a definir mucho estrategia y tiempos.